De la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy le venimos a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica, o muy bien conocida por sus siglas en inglés, EIP. Primero que nada, es importante hacerlo algo más dinámico. Tenemos un caso clínico de una paciente de 25 años de edad que nos acude a la consulta por presentar dolor en hipogastrio, de moderada a fuerte intensidad, de una semana de evolución, que inició de forma insidiosa, actualmente es persistente y se exacerba con la deambulación. Es un cuadro clínico bastante ambiguo que tenemos que tener siempre presente la enfermedad inflamatoria pélvica para poderla diagnosticar y hacer un examen específico para poder dar con sus signos clínicos. Por esa razón es de gran importancia, para tenerlo siempre presente y hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento y evitar sus complicaciones, tener presente lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria pélvica? La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección de transmisión sexual, no se nos olvide de esa palabra. Comprende un espectro de trastornos inflamatorios, tanto del tracto genital femenino superior, es polimicrobiano, que incluye cualquier combinación que se puede presentar endometritis, salpingitis, accesos tubováricos y peritonitis pélvica. La epidemiología de la misma presenta en caso de 60 consultas de medicina general en mujeres menores de 45 años. Del 15 al 12% sufren posteriormente alguna alteración de la fecundidad. Alto riesgo en adolescentes sexualmente activas. Se diagnostica anualmente más de 800.000 mujeres en Estados Unidos y la mayoría de ellas son menores de 25 años. Y el 90% son pacientes que se dan con tratamiento ambulatorio. Los factores de riesgo, como anteriormente se evidenció, pacientes jóvenes, frecuentemente entre 15 y 25 años de edad, la promiscuidad y el estado de salud de la pareja con la que tenga relaciones sexuales durante la menstruación. Principalmente recordemos que la sangre es un caldo de cultivo y en este momento el cervix está permeable y favorece el ascenso de las bacterias que normalmente se encuentran en la vagina. Ectopias cervicales, episodios antiguos de enfermedad inflamatoria pélvica, anticonceptivos orales, algunas bibliografías lo encuentran controversiales, que ahorita le hablaremos más de ellos, y métodos anticonceptivos no de barrera, principalmente está asociado el dispositivo intrauterino. ¿Por qué el dispositivo intrauterino? Bueno, está descrito que se puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica en las primeras 3 semanas post-inserción. Posteriormente, medicina basada en la evidencia ha demostrado que no tiene ninguna relación. En vista de que puede también favorecer, ya que él hace un efecto de cuerpo extraño a nivel uterino y está contraindicado su inserción durante pacientes que hayan tenido una enfermedad inflamatoria pélvica en los últimos 3 meses o tengan algún proceso infeccioso activo en ese momento de la valoración. Los anticonceptivos orales, como anteriormente les mencioné, es algo controversial. ¿Por qué? Porque no está muy claro el papel que juega en la enfermedad inflamatoria pélvica, ya que por los cambios hormonales que puede causar a nivel del moco cervical, puede favorecer a que sea un factor protector y evitar la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero cuando es utilizado en pacientes en edad reproductiva, principalmente pacientes adolescentes, estas pacientes pueden confiarse del mismo y no utilizar métodos de barrera y favorecen a que tengan mayores infecciones. Los protectores, porque protegen la enfermedad inflamatoria pélvica como método de barrera y bloquean la exposición a los organismos de transmisión sexual. La etiología está descrito bibliográficamente que las principales 2 causas más importantes son la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis. Cabe resaltar que en la CDC 2015 ellos mencionan y le dan gran importancia al Mycoplasma hominis, que en Estados Unidos se está presentando una gran prevalencia del mismo. Aunado a ello, también menciona que hay microorganismos que comprenden la flora vaginal normal, el citomegalovirus, el ureaplasma urolítico y el Mycoplasma genitalium. Hay que pensar en pacientes que sean portadoras de dispositivos intrauterinos con enfermedad inflamatoria pélvica crónica que no vaya a presentar una infección por Acinetobacter. Cuando son salpingitis granulomatosas, debemos sospechar del Mycoplasma tuberculoso, el quistosoma o el coccidioides. Las vías de diseminación principalmente estaba por la vía ascendente. Recordemos que todo es un tubo que se conecta. Está descrito que desde el cervix va a conectar a nivel del endometrio y posteriormente las trompas y cavidad abdominal.
pudiendo dar las entidades anteriormente mencionadas, la endometritis, la salpingitis, el acceso tubovárico y la peritonitis pélvica. También puede darse por instrumentación, por esta misma vía ascendente, por antecedentes de procedimientos como legrados uterinos, hidrotubación o histerosalpingografías, que hacen y favorecen el ascenso de los microorganismos que están a nivel vaginal. Otra vía de infección que se puede presentar es el sistema linfático, que está reportado que es aproximadamente el 6%, desde infecciones de parametrios o principalmente está asociado a dispositivos intrauterinos. La vía hematógena, que es el 3%, está descrito cuando son casos de tuberculosis, tromboflebitis pélvica o embolias sépticas. Y por contigüidad, el 3%, que cabe acotar que son órganos vecinos que pueden estar sobreinfectados, que me pueden dar enfermedad inflamatoria pélvica, y esto es un caso muy curioso porque aquí podemos evidenciar en pacientes núbiles enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces no necesariamente en pacientes en edad reproductiva, son casos muy poco frecuentes, pero tenemos que tenerlo presente. En una paciente núbil que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica, una de las patologías que deberíamos descartar es una apendicitis, porque esta me la puede estar causando. Los principales organismos que anteriormente mencionamos que me podían causar la enfermedad inflamatoria pélvica es el Neisseria gonorrea y la clamidia, los cuales tienen una fisiopatología diferente. La Neisseria es algo más aparatoso, da una clínica mayor de eritema, inflamación y producción de secreción purulenta. A su vez, la clamidia, recordemos que es una bacteria intracelular, la cual va a tener una liberación de cuerpos elementales. Estos mismos van a llegar y van a introducirse a nivel de la célula para formar los cuerpos reticulares. Estos cuerpos reticulares se van a replicar y van a tomar el aparato de trabajo de la célula y se van a aprovechar de la misma para poderse replicar y posteriormente destruir la célula y diseminarse al resto del epitelio, principalmente a nivel de las trompas. Por esta razón está descrito que la clamidia da un efecto de fibrosis y daño a nivel de las trompas uterinas más aparatoso y más silencioso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del mismo? El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica principalmente es clínico. Está descrito que con la clínica el 65 al 90% de los pacientes las podemos diagnosticar, siempre teniendo en cuenta la epidemiología, si ha tenido algún antecedente de enfermedades inflamatorias pélvicas o procesos infecciosos genitales, la edad de la paciente, su educación sexual y su sexualidad y antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Por esta razón, la CDC 2015 la ha mantenido en diferentes papers que ha publicado. Ellos manejan unos criterios mínimos, adicionales y confirmatorios. Los criterios mínimos que debería tener una paciente para nosotros sospechar de enfermedad inflamatoria pélvica es dolor a la palpación en abdomen inferior o a nivel de hipogastrio, dolor a la palpación anexial, dolor a la movilización del cuello uterino o un signo de campana positivo. Los adicionales son temperatura oral mayor de 38.3 grados centígrados, leucocitosis en exudado vaginal, recordemos que es leucocitosis en exudado vaginal, una BSG o PCR elevadas, demostración de gonococos o clamidia en algún test y flujo anormal o cervical anormal. Los confirmatorios, los que nos dicen 100% de que sí es una enfermedad inflamatoria pélvica, es que tengamos un resultado de una endometritis por biopsia, trompas engrosadas o líquido libre en pelvis o masas tubováricas a nivel de ecografía o resonancia y hallazgo de laparoscopia que sean sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica? Cuando tengamos un criterio mínimo y un adicional. Ya decimos que es una enfermedad inflamatoria pélvica, pero ¿cuándo debemos tratar a estas pacientes? Con un solo criterio mínimo deberíamos tratarla, en vista de que nos puede causar bastantes comorbilidades futuras en esta paciente. Por esa razón deberíamos ser más acuciosos y más agresivos en pacientes que sospechamos una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué exámenes complementarios debemos hacer para poder hacer diagnósticos diferenciales y descartar otras patologías que me podrían simular una enfermedad inflamatoria pélvica? Un examen de orina para descartar algún proceso infeccioso urinario, una beta-HCG para descartar un embarazo ectópico, diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual y actualmente mencionan el CA125. Esto no es para hacer un diagnóstico diferencial,
que pensemos en algo maligno, sino que está descrito que el CA125 a niveles elevados en pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica se relaciona que tiene un gran proceso infeccioso a nivel anexial y el compromiso peritoneal está presente. A nivel del ultrasonido transvaginal podemos evidenciar hallazgos que demuestren una salpingitis, líquido a nivel de las trompas o líquido a nivel de cavidad abdominal. A la flujometría Doppler Color vamos a evidenciar una disminución de la resistencia vascular a nivel del complejo tubo ovárico y me va a ser sugestivo de una infección por una enfermedad inflamatoria pélvica aguda. A nivel de la laparoscopia está descrito que es el gold estándar con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 80%. Vamos a evidenciar hiperemia acentuada en la serosa, edema o exudado espeso a través de las trompas. Permite identificar focos primarios como es el caso de cuando es por contigüidad, como anteriormente lo mencioné, una apendicitis aguda. En estadios tempranos siempre tenemos que tener en cuenta que se puede pasar por alto o ser un falso negativo, ya que estas pacientes pueden presentar nada más una endometritis y no la vamos a evidenciar a nivel de la laparoscopia. No vamos a ver ningunos cambios de coloración ni hiperemia a nivel de las trompas y se nos puede escapar una enfermedad inflamatoria pélvica. Aunado a eso, favorece a disminuir las complicaciones como son las adherencias, hacer adherenciolisis y lavado de cavidad. A su vez, hay una clasificación por laparoscopia, la cual la clasifica en una IP leve, moderado, severa. La leve son cuando presentan trompas libres con eritema y edema, sin exudado purulento espontáneo, pero se puede apreciar a la manipulación de las trompas. El moderado, hay una presencia de material purulento, eritema y edema, más marcado a nivel de las trompas. Las trompas pueden estar fijas y el orificio de las fimbrias puede estar obstruido. Y la severa es aquella paciente que presenta una salpingitis o un acceso tubovárico. Los diagnósticos diferenciales, bueno, como anteriormente ya los mencioné, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico, apendicitis aguda, cuando tenga una paciente con focos endometriósicos, una torsión de ovario o, en el caso del sistema renal, que una paciente con cálculos renales o infecciones urinarias. El tratamiento está descrito que debería ser un tratamiento precoz de amplio espectro para disminuir las secuelas de la paciente. Eso es lo que siempre vamos a buscar. Aunado a ello, siempre tenemos que tener las medidas generales de la paciente cuando nos llega a la emergencia, porque va a ser una paciente que va a llegar con mucho dolor, en algunos casos puede llegar con fiebre, puede venir hipotensa, pálida, sudorosa. Por esa razón deberíamos cateterizar venoclisis, instaurarle una hidratación, manejo habitual de la fiebre y del dolor con antipiréticos y analgésicos, ya al tener un diagnóstico más o menos preciso. La CDC recomienda un plan de tratamiento oral e intramuscular que lo menciona que se debería utilizar ceftriaxone 250 miligramos, intramuscular una dosis STAT, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Aunado a eso se le puede sumar sí o no el metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días también. Otra alternativa que podemos utilizar es el cefositin, 2 gramos intramuscular más Probenecid, 1 gramo. Aunado a eso, sumándole la doxiciclina y el metronidazol como anteriormente se mencionó. Si no tenemos ninguno de estos dos fármacos, ellos mencionan que podemos utilizar cualquier cefalosporina de tercera generación aunado a la doxiciclina y el metronidazol. Están bastante en boga y es de resaltar que la citromicina ha tomado gran importancia para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica, ya sea como monoterapia o combinado con metronidazol. Podemos utilizar a una dosis de 500 miligramos vía endovenosa para una o dos dosis iniciando el tratamiento y posteriormente 250 miligramos vía oral durante 12 a 10 días. Tenemos que resaltar que aquí en nuestro país no contamos con la presentación de 250 miligramos. Por tal razón, se puede utilizar los 500 miligramos vía oral orden diario. ¿Cuándo sabemos que una paciente debe ser hospitalizada y debe ser ingresada a un servicio de ginecología? Es aquella paciente que acude con una urgencia quirúrgica, por ejemplo, una apendicitis, que no puede ser excluido. Pacientes embarazadas, pacientes que no responden clínicamente al tratamiento antimicrobiano por vía oral
siempre está descrito en la CDC que deberíamos esperar entre 48 a 72 horas. Si esta paciente no ha tenido una respuesta satisfactoria, debemos hospitalizarla. Pacientes que son incapaces de seguir o no toleran la vía oral, por tal razón debe recibir tratamiento parenteral. Pacientes con náuseas y vómitos y fiebres altas que no mejoran con el tratamiento y pacientes con accesos tubováricos. ¿Cuál será el tratamiento que va a recibir estas pacientes? Bueno, la CDC nos sugiere que deberíamos utilizar cefotetán, 2 gramos vía endovenosa cada 12 horas, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral o vía endovenosa cada 12 horas. Recordemos que ellos hacen una acotación que la doxiciclina, mientras la paciente tolere la vía oral, es preferible utilizar la vía oral, ya que la biodisponibilidad es similar y las complicaciones que me puede presentar vía endovenosa son mayores, ya que me puede presentar vasculitis. Aunado a ello, podemos asociarlo a metronidazol. También ellos, si no tenemos cefotetán, ellos mencionan que podríamos utilizar el cefpoxitin, 2 gramos vía endovenosa cada 6 horas, más doxiciclina, la clindamicina, más gentamicina, a dosis de clindamicina 900 miligramos vía endovenosa cada 8 horas y gentamicina 80 miligramos. Que ellos lo mencionan de que inicialmente una dosis de ataque es de 2 miligramos por kilo y posteriormente a una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Una alternativa de tratamiento que podríamos utilizar es la ampicilina sulbactam a dosis séptica, que serían 3 gramos vía endovenosa cada 6 horas, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Cuándo se debe realizar tratamiento quirúrgico? En aquellas pacientes que tengan un abdomen agudo, que se pueda presentar una peritonitis generalizada, con signos de sepsis, un acceso tubovárico roto, aumento del tamaño del acceso, accesos mayores de 8 centímetros, generalmente medicina basada en la evidencia ha demostrado que no responden al tratamiento médico satisfactoriamente y por tal razón debería recibir tratamiento quirúrgico, haciendo drenaje o extirpación del mismo. Y dependiendo del compromiso, vamos a hacer salpingectomía, oforectomía, histerectomía y lavado peritoneal. ¿Debemos tratar a la pareja? Sí, es de gran importancia tener claro de que toda paciente que nos llegue con una enfermedad inflamatoria pélvica debemos tratar a la pareja o las parejas que hayan tenido contacto con esta persona en los últimos 60 días. Si esta persona refiere de que no ha tenido contacto sexual los últimos 60 días, se debe indagar cuál fue la última pareja que ha tenido contacto con ella y debería recibir tratamiento. Y más si es su pareja frecuente, debería recibir tratamiento porque si no va a reincidir con la infección nuevamente. Los casos especiales que tenemos que tener claro es en pacientes embarazadas, ya que me va a aumentar la morbilidad materna y fetal y me va a asociar a partos pretérminos. Debe ser, como anteriormente lo mencioné, esta paciente hospitalizada y tratamiento con tratamiento parenteral y bajo vigilancia estricta. Está descrito que mencionan que debería utilizarse cefpoxitin 2 gramos 3 veces al día, además de la eritromicina 50 miligramos por kilo en infusión continua, con la posible adición de metronidazol vía endovenosa 500 miligramos 3 veces al día. Recordemos que la doxiciclina, según la FDA, no debería ser utilizada en el embarazo. Por esta razón, ellos sugieren que deberíamos utilizar la eritromicina, con un nivel de evidencia 3B. En pacientes con infección de HIV hay mayor prevalencia de accesos tubováricos. El tratamiento va a ser similar al régimen parenteral u oral y principalmente hay mayor infección en estos pacientes por Mycoplasma homini, por Cándida y por estreptococos. Cuando son pacientes portadoras de dispositivo intrauterino, su retiro en la presencia aguda es controversial. Está descrito que debería recibir tratamiento en primera línea la paciente y si no responde esta paciente al tratamiento, sí debería realizarse el retiro. Deberíamos esperar aproximadamente entre 24 a 48 horas porque es más, la manipulación del mismo podríamos complicar la patología de la enfermedad inflamatoria pélvica. Las complicaciones que me pueda presentar: los accesos tubováricos o peritonitis pélvica, es una de las más frecuentes o las más comunes, aquellas pacientes que presenten dolor abdominal a nivel de hipogastrio o en ambas fosas ilíacas, que presenten fiebre, que pueden no responder muy
satisfactoriamente al tratamiento médico o antibiótico-terapia, el síndrome de Fick-Curtin, que no es más que una perihepatitis hepática, que vamos a evidenciar adherencias infiltratorias de la cápsula hepática al peritoneo parietal, y me puede presentar esta paciente dolor a nivel de hipocondrio derecho. Y lo más temido, y por las razones que reciben tratamiento precozmente, es que una cuarta parte de las pacientes que presenten enfermedad inflamatoria pélvica van a desarrollar una o más secuelas a largo término para tener fertilidad futura. Otras pacientes pueden desencadenar dolor pélvico crónico, dispareunia, pío o hidrosalpin, que se estima que ocurre aproximadamente entre el 15 y el 20% de las pacientes.